Bueno, buenos días a todos. Estamos contentos de verle aquí esta mañana. Siempre es un gozo estar en la casa del Señor. Estamos contentos de tener con nosotros la madre de Malaika. Bienvenida, welcome. Estamos contentos de tenerla. Malaika ha sido tan fiel en ayudarnos con la música y un privilegio tenerla aquí. Bueno, hemos comenzado desde el principio del año una serie de mensajes sobre el tema de crecer. Crecer como cristianos, como hijos de Dios. Y hemos tocado varias situaciones, varios temas en realidad. Y hoy estamos en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 11. 2 Corintios 9, 6 al 11. Bueno, y el título del mensaje es: ¿Puedo confiarle mi cartera a Dios? ¿Puedo confiarle mi cartera en Dios? A Dios. Había un billete de $100 y uno de 20 y uno de 1. Y ellos se encontraron en el trituradora al final de sus vidas naturales. El de $100 dijo: bueno, he tenido una buena vida. He visto todo el mundo. He estado en cruceros por el Caribe, en safaris por África, de vacaciones en Europa. El billete de $20 dijo: bueno, a mí no me han ido tan bien, pero he estado en Las Vegas, en Disney World, en Starbucks. Ambos se volvieron hacia el billete de $1 y preguntaron: ¿y tú? Él dijo: oh, he visto toda la nación de costa a costa. He oído de iglesia en iglesia en iglesia. Y el billete de $100 preguntó: ¿qué es una iglesia? Bueno, más adelante algunos van a reírse de esto. Pero la idea principal de este mensaje: para el creyente, Dios es capaz de proveer en abundancia. Y a medida que el creyente es obediente en dar al Señor, Él es capaz de proveer en superabundancia. Pero el amor al dinero siempre ha sido una excusa para los detractores han lanzado a la iglesia. Es fácil generalizar y difícil de refutar. Si buscas lo suficiente, puedes encontrar a un predicador que haya sido pillado con las manos en la masa. Desde los tiempos de Simón el Mago hasta ahora, siempre ha habido algunos avaros en el ministerio. Y todo esto hace que la mayoría de los pastores duden a la hora de predicar sobre el dinero. Los escépticos externos y los incrédulos internos se unen para hacer que predicar sobre la generosidad sea difícil, incluso en las mayores de las circunstancias. Sin embargo, como les dije la semana pasada, nuestra iglesia, ha sido bendecido, no hay duda. Y cualquier iglesia tiene algunos, momentos difíciles, a veces económicamente. Los líderes de las iglesias están comprometidos a ser sinceros sobre nuestras necesidades. Y nuestra intención es exponer con calma nuestras necesidades junto con la enseñanza bíblica sobre la generosidad. Confiamos en el pueblo de Dios. Considere las necesidades. Responda a la enseñanza. Ore sobre su respuesta y luego
actúe de acuerdo con la guía del Espíritu Santo. Ese es nuestro plan. No es una presión excesiva o ni algo impulsado por el pánico. Es la necesidad. Más la enseñanza bíblica, más tus oraciones, seguidas tus respuestas a la guía del Espíritu. Y confiamos plenamente en que su enfoque proporcionará al final todos los fondos necesarios para que la iglesia prospere en todos sus ministerios. Ahora, si tiene sus notas, la primera punta es enfatizar el pasaje clave. Si le pidieron que nombrara la principal enseñanza cristiana sobre el dar y dónde se encuentra, podré decir que el diezmo es la enseñanza y Malaquías es el lugar. Pero se equivocaría en ambos especios. La enseñanza principal se llama dar con gracia y se encuentra en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Y bueno, hablemos de los antecedentes de esos dos capítulos. Los creyentes de Jerusalén y sus alrededores estaban en una situación desesperada. Tenían muy poco dinero, muy poco comida y mucho miedo. Y Pablo se hizo cargo de su caso como si fuera suyo y viajó a las iglesias de Turquía y Grecia recaudando dinero para los pobres santos de Jerusalén. La iglesia de Corinto, en un arrebato de celo, hizo una promesa grande y generosa. Por alguna razón u otra, nunca había cumplido su promesa. Y ahora Pablo, como cualquier buen recaudador de fondos, escribe una carta de seguimiento para instalarles a que sigan adelante y hagan su donación. Durante 2 capítulos, utiliza todos los argumentos de motivación del libro. Intenta desafiarlos comparándolos con la iglesia de Macedonia. Intenta conmoverse recordando el sacrificio de Cristo. Intenta asegurarles su integridad en el manejo de los fondos. Intenta emocionarles con la promesa de grandes bendiciones de Dios. En definitiva, es una obra magnífica. Cada vez que leo estos capítulos, quiero sacar mi billetero y dar algo de dinero. Pero eso no es, por eso no los leo a menudo. Por fin de terminar su súplica, ahora dan o no dan. Su conciencia está completamente tranquila. Los hechos están sobre la mesa. Como todo bien orador, va a la conclusión conmovedora. Es su llamamiento final a la generosidad. Y comienza en versículo 6 del capítulo 9 y llega hasta el final del capítulo. Pero vamos a leer otra vez, yo sé que hemos leído, comenzando con versículo 6, 2 Corintios capítulo 9, la palabra dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden.
Para toda buena obra, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Y está hablando acerca de Jesucristo mismo, el gran don de Dios. Bueno, ¿cuál es el principio aquí? Noten versículo 6. Lo que Pablo establece aquí en esto. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Esta es la ley de la cosecha. Y muchos de ustedes están familiarizados con un pasaje similar en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero aquí está la diferencia. Si plantas judías, obtienes judías. Si plantas maíz, obtienes maíz, no sandía. 2 Corintios 9 plantea un punto diferente. Lo que siembras es lo que cosechas. Siembra un poco, cosecha un poco. Siembra mucho, cosecha mucho. Y bueno, todos los agricultores saben que la época de la siembra es un acto de fe. Tomas tu semilla y la pones en el suelo y la cubres con tierra. No puedes ver nada. Pasa un día, nada. 2 días, nada. 3 días, nada. 1 semana, 2 semanas, nada. Para el ojo inexperto, parece que toda tu siembra fue en vano. El agricultor puede verse tan tentado a pensar, he perdido mi tiempo, quizás no debería haber plantado tanto. Siempre es así cuando se siembra. Se planta la semilla y luego se espera. Y una vez que la semilla está en el suelo, es demasiado tarde para cambiar de opinión. Pero si se espera lo suficiente, llega la cosecha. Y uno se alegra de haber plantado tanto. Lo mismo ocurre con dar al Señor. Parece económicamente imposible. Tienes factura para pagar, una hipoteca pesada, pagos de coche, facturas del dentista, facturas de la escuela, ropa de maternidad para comprar, pagos de manutención que hacer. La despensa está casi vacía. Tu hija pequeña necesita un vestido nuevo y el caniche necesita una pedicura. Parece imposible. Quieres dar al Señor, pero parece que como tirar semillas al suelo. Quizás deberías volver. Quizás deberías esperar.
Quizás puedes donar cuando te den otro aumento o cuando tu cónyuge, su esposa, consiga otro trabajo. Pero quiero recordarle, hay una época de recolección, la cosecha. Pero la cosecha. Y entra en juego el principio. Cosechas lo que siembras. Si no esparciste muchas semillas, no tienes mucho que cosechar. Pero si sembraste muchas semillas, las esparciste con un corazón generoso y alegre, qué gran cosecha tendrás. Es maravilloso vivir en una granja durante la época de la cosecha. Mi abuelo era un granjero. Y todo el trabajo de año comienza a dar frutos. Y de vuelta del campo llega el camión cargado de maíz o trigo, algodón. No te arrepientes de haber sembrado todas esas semillas en el momento de la cosecha. Ese es el gran principio. Lo que das, terminas recibiendo. El hombre generoso recibe bendiciones de Dios desproporcionados a las suyas. Dios no será deudor de nadie. Y cuando te atreves a ser un donante generoso, Dios mismo te devuelve el favor. Y eso es exactamente lo que Jesús quiso decir cuando Él habló en Lucas capítulo 6, versículo 38. La palabra dice, Jesús dijo, den y les será dado. Medida buena, apretado, remecida y rebosante. Y vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. También Proverbios 19, 17 enseña la misma verdad en otras palabras. Si ayudas al pobre, le prestes al Señor y Él te lo pagará. Dios mismo le recompensará por su generosa donación para satisfacer las necesidades reales. ¿Por qué nos cuesta esta enseñanza? ¿Por qué nos cuesta? Hay dos razones por las que nos resulta difícil aceptar esta enseñanza. Primero es la enseñanza extremista. Es posible que esté familiarizado con ciertos predicadores de televisión muy conocidos que toman esta verdad y la convierten en una fórmula infalible para prosperidad financiera. Da $100 y Dios te dará $1,000. Nómbrelo y reclámalo y será suyo. Esa enseñanza eleva el dinero más encima de su importancia real y devalúa a Dios al convertirle en una especie de máquina de tragaperras celestial. Reduce la generosidad a una fórmula puramente matemática. Ponga mucho y saque mucho. Al final conduce a dar por egoísmo en lugar de dar por gracia. Y debido a que no queremos asociarnos con esa enseñanza, podemos rehuir de las verdaderas enseñanzas de la Escritura. Y mi respuesta es simple. No voy a dejar que un extremista me roba de lo que la palabra de Dios realmente enseña. ¿Por qué debemos dejar que los extremistas tengan todos los buenos versículos? La segunda razón es falta de confianza en Dios.
En el fondo de sus corazones, muchos cristianos temen que Dios no cumple su parte del trato. Temen que si comienza a dar generosamente, no podrán pagar sus cuentas. Se arruinará, luego irán a la bancarrota, luego serán llevados por los tribunales donde perderán todas sus posesiones y se quedarán sin un centavo, sin hogar y sin esperanza, vagando por las calles de Atlanta, vestidos con harapos, con una taza de lata en sus manos. Así que en lugar de dar generosamente, demasiados creyentes dan la menor cantidad posible. Solo lo suficiente para aliviar sus conciencias. Y no lo suficiente para ser un verdadero sacrificio. Y como resultado, cuando llega la cosecha, se pierden las bendiciones de Dios. Este es el principio. Cuando das, terminas recibiendo. Y en versículos 7 al 9 vemos la explicación. Pablo explica inmediatamente cómo funciona esta verdad en el ámbito de las donaciones cristianas. Versículo 7 dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede, noten, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El versículo 7 nos da nuestra parte, la parte de la siembra. En él, Pablo nos dice 4 cosas sobre nuestra entrega. Primero, debe ser personal, que cada uno dé como propuso en su corazón. Dar es una decisión individual entre usted y el Señor. No importa lo que dé nadie más, ni cuánto ni cuán poco. Ni siquiera debe preocuparse por eso. Dado que dar es siempre algo personal, no puede traspasar esta responsabilidad a otras personas. Segundo, debe ser deliberado. Dice, debe decidir en su corazón cuánto dar. Nadie se convierte en un donante generoso por accidente. No es algo que se desliza, es una elección que se hace. Dar es como cultivar. La semilla no se planta sola. Nunca aprenderás a dar el diezmo hasta que decides empezar a moverte en esa dirección. No ocurre de otra manera. Tercero, debe ser libre albedrío. Debe ser por su propia voluntad. La palabra dice, no de mala gana ni por obligación. Aquí es donde muchos de nosotros tropezamos. Demasiadas personas dan a Dios, pero desearían no tener que hacerlo. Quizás hayas oído la historia del hombre avaro que por error dejó caer $20 en el plato de las ofrendas, cuando en realidad él solo quería dar 5. Y después del servicio, cuando se dio cuenta de que los $20 habían desaparecido de su cartera, le dijo a su esposo, bueno, al menos me dan crédito por dar $20.
Y ella dijo, no, cariño, el Señor conoce tu corazón. Solo se te reconoce por dar $5, respondió su esposa. Tienes razón, por supuesto. Lo que das a regañadientes es como si no lo hubieras dado en absoluto. La semilla plantada bajo la presión del púlpito nunca dará un cosecho fructífero. Haz lo que tengas que hacer, pero aprende el secreto de dar generosamente. Después de todo lo que he dicho, la idea sigue siendo, pero si doy, ¿cómo puedo pagar mis facturas? No tengo que ocuparme de mis propias necesidades. El versículo 8 responde a esa pregunta y nos da la parte de Dios en el trato. Y este es un versículo maravilloso que deberíamos memorizar. Y dice, Dios puede hacer, quiero decirlo de nuevo, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Empecemos por el final del versículo y vayamos hacia atrás. La promesa de Dios es que abundarás en toda buena obra. ¿Qué buena obra? En este contexto, la buena obra es ayudar a las otras personas. Dar dinero para aliviar el sufrimiento. Dar para satisfacer necesidades físicas y espirituales. Quiero recordarle que debemos ser cristianos autosuficientes. Ahora retroceder un paso. La frase del medio dice, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. El texto griego utiliza una palabra que los filósofos estoicos usaban para describir al hombre que es tan desprendido del mundo y tan autocontrolado que no necesita nada en absoluto. Vive solo y para sí mismo. Pero Pablo recoge esa palabra y la aplica al dador de generoso. Él te hará autosuficiente. Esto significa que no dependerás de las circunstancias para ser feliz. Y no estarás enganchado a las cosas materiales como su estándar de vida. Él es independiente de las circunstancias, totalmente dependiente de Dios. Y ahora vuelve al principio del versículo. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Ese es el secreto. La gracia de Dios. Dios puede darte lo que necesitas para que puedas ser verdaderamente autosuficiente. Y aún así te sobreabunde para dar a los demás. Y aquí hay 3 afirmaciones a tener en cuenta. Número 1, Dios proporciona la gracia. Número 2, somos autosuficientes. Número 3, entonces tenemos abundancia para compartir con los demás. ¿Y cómo se aplica este versículo en su propia vida? Convirtiéndose en un donante generoso. Y permíteme explicar de esta manera. Si realmente quiere dar, Dios lo hará posible. Él le dará más que suficiente para dar a los demás. Empiece por usted. Si realmente quiere ser un donante generoso, Dios lo hará posible. Y la prueba está en versículo 9, que es una cita de Salmo 112.
¿Quién es el hombre justo? La respuesta, el hombre que reparte sus riquezas y da a los pobres. Dios recuerda lo que hace ese hombre justo. No olvidará su generosidad con los necesitados. Luego llegamos a versículos 10 y 11 y vemos la promesa. Nuestro pasaje concluye así. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Es otro argumento de la granja. Dios siempre proporciona semillas para sembrar y pan para comer. Esa es la doctrina de la providencia de Dios. Está en su naturaleza cuidar de la siembra y también de la cosecha. Él vela por ello de principio a fin, año tras año. Ahora bien, si Dios hace esto por el agricultor, ¿no crees que hará lo mismo por ti? Lo hará. Y el versículo 10 lo dice muy claramente. Miren los verbos. Suplirá y multiplicará y aumentará. Y mira esta promesa con atención. Él proveerá y multiplicará su semilla para sembrar. Eso es el dinero que le das al Señor. Él aumentará tu cosecha de justicia. Y esa es la bendición que te llega y puedes compartir con los demás. Cuando das, pone en marcha un gran ciclo de la gracia de Dios. Dios satisface tus necesidades y te vuelve una abundancia y luego compartes con los demás. La cosecha no es solo para ti. Debe compartirse con muchas otras personas. Versículo 11 dice lo mismo con otras palabras. Serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, material, física, espiritualmente, en todos los sentidos, para que puedas ser generoso en cada ocasión. Es decir, Dios te dará más para que puedas compartir con los demás. Y el resultado final es, muchas personas darán gracias a Dios. Es como dice alguno, yo lo saco con la pala y Dios lo mete. Y Dios tiene una pala más grande que yo. Piénsalo de esta manera. Cuando das generosamente, suceden tres cosas maravillosas. El que recibe el regalo es bendecido, porque su necesidad es satisfecha. El que da es bendecido con una mayor cosecha de bendiciones de Dios. Y tres, Dios mismo es glorificado como el dador y el receptor juntos le dan gracias a Él. Permítanme resumir este sermón con dos frases de aplicación. 1. Nadie está más atormentado que el cristiano que no puede confiar en Dios con sus finanzas. 2. Nadie es más feliz que el cristiano que confía en Dios lo suficiente como para dar su dinero. Hay una palabra muy importante. Es la palabra
adecuado. Leí una parte sobre un hombre que quería comprar un Rolls Royce, un carro más lujo del mundo. Encontró a un vendedor y le preguntó sobre la potencia total del motor. Y el vendedor no lo sabía. Así que le preguntó a su gerente. El gerente tampoco, no lo sabía. Así que le preguntó al dueño del concesionario. Y el propietario no lo sabía, así que envió una telegrama a la oficina central en Inglaterra con la pregunta. En unos días llegó la respuesta. Era solo una palabra. Adecuado. Adecuado. Nadie ha medido nunca la gracia de Dios para aquellos que dan generosamente. Pero tener por seguro que es adecuado. Es mucho más de lo que necesitaréis. Termino este mensaje con este desafío personal. Quiero que cada persona aquí se vaya a casa y piensen en lo que acabo de decirles. Abran sus Biblias en este texto y piénsenlo por sí mismos. Luego quiero que evalúen su propia generosidad. ¿Qué tipo de siembra has estado haciendo? ¿Un poco? ¿Mucho? ¿Casi nada? Maridos y mujeres deben hacer estos juntos. Quizás podráis discutir con toda vuestra familia. Os reto a que se conviertáis en generosos donantes. Poner a prueba a Dios. Ved si Él satisfará vuestras necesidades. Tomadle la palabra y cuando lo hagáis, predigo que sucederán dos cosas. Uno, tendrás bendiciones desbordantes en tu vida. Buena medida, apretado, sacudida y rebosante. Dos, tendrás más oportunidad de dar de las que has tenido nunca. Tendrás la abundancia que necesita para dar más de lo que has dado nunca. Y es cierto, Dios lo dice en su palabra. Pero no tienes que creerme. Dios te invita a ponerle a prueba. A ver si no te cumple. ¿Puedes confiarle tu cartera a Dios? Sí puedes. Pero nunca la sabrás hasta que tomes la decisión en su propio corazón. Ningún hombre ha sido nunca un perdedor por haber decidido ser un donante generoso. Quiero recordarle al principio, para el creyente, Dios es capaz de proveer en abundancia y a medida que el creyente es obediente en dar al Señor, es capaz de proveer en superabundancia. Es la verdad de la palabra. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. No a menudo predicamos sobre este tema, pero es tanto parte de la palabra de Dios que las otras doctrinas de la fe. Y nosotros debemos compartir la palabra entera al pueblo de Dios. Yo no sé nada de su situación, pero Dios sabe. La gracia de Dios siempre es suficiente. Yo quiero animarles a tomar y poner este pasaje en práctica en su vida. Usted va en el fin dar alabanza a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Quizás hay uno aquí esta mañana sin Cristo como Salvador. No sabe nada de
este Señor que vino a la tierra con un propósito, vivir perfectamente y luego morir en la cruz del Calvario, llevándolos en sus hombros nuestros pecados. Él ha hecho gran sacrificio. Para ser parte, para disfrutar en lo que Él ha hecho, solo tiene que pedirle aplicar lo que Él hizo en la cruz a su vida personalmente, pidiendo perdón de pecados y poniendo toda su confianza en Él como su Salvador. Padre Celestial, tú sabes bien la necesidad de cada persona aquí esta mañana. Tú puedes ver y conocer todo lo que está dentro de su corazón y su mente. Quizás hay uno aquí esta mañana que no es convertido, no ha puesto su fe y confianza. No hay mejor tiempo para ahora, para confesar sin el Señor Jesucristo como su Salvador y el único que puede perdonar sus pecados y luego estar con Él por toda la eternidad en el cielo. Hay creyentes aquí que no han sido fieles, tú sabes, Señor. Hay algunos que sí, ellos pueden testificar de lo que hemos enseñado, que es la verdad. Pero si hay un área en su vida que debe ser rendido de nuevo a ti, Señor, ahora es el tiempo de hacerlo. Así que te pedimos tu bendición y la aplicación de este mensaje a nuestros corazones. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.